Ejercicio número 888 de Python. Nos han solicitado que modifiquemos un registro en una tabla de una base de datos tipo SQLite. Ok, ya hemos preconstruido este código. En esta línea realizamos la importación de SQLite3 del módulo incorporado de Python que nos permite trabajar con bases de datos SQLite. Aquí creamos una conexión, tenemos un código para crear tablas. Además, por este lado mostramos las tablas existentes en la base de datos actual. Con este código realizamos la inserción de un registro de tipo usuario sobre la tabla del mismo nombre. Con esta instrucción establecemos una conexión con una base de datos. Cambiemos aquí el nombre del archivo, dejemos usuarios 888.db para que este código únicamente afecte a ese archivo y no a los que previamente hemos creado en ejercicios anteriores. Esta sentencia SQL nos permite crear la tabla usuario. Aquí invocamos la función crear tabla para que se cree esa tabla. Muy bien. Y aquí solicitamos datos, esto ya lo explicamos en el ejercicio anterior, para la inserción de un registro usuario sobre la tabla usuario. Aquí invocamos esa función. Lo que haremos a continuación, después de insertar un usuario, es modificarlo. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Creemos aquí una función que se llame mostrar datos usuarios o mostrar usuarios, quedaría mejor, mostrar usuarios. Antes de modificar, mostramos los usuarios. Tendríamos la conexión, solamente la conexión necesitamos como parámetro. Definamos la variable SQL para seleccionar todo lo que hay en la tabla usuario. Ok, punto y coma. Esa es una sentencia SQL. Creemos un objeto cursor, decimos aquí conexión.cursor. Invocamos esa función del objeto conexión. Muy bien, ahora desde cursor invocamos la función execute. Pasamos como argumento la sentencia SQL que acabamos de definir. Definamos una variable que se llame usuarios y ahí guardaremos todo lo que hay dentro de la sentencia que se acaba de realizar. Todos los datos que retorna esa sentencia. Iteremos por cada uno de esos usuarios que hemos obtenido. Recordemos que la función fetchAll retorna una lista de tuplas. Entonces aquí estamos realizando la iteración de cada una de esas tuplas que hay en la lista usuarios. Imprimimos el contenido de la variable de iteración u. Ok, entonces con eso mostramos los usuarios existentes. Aquí digamos mostrar usuarios. Aquí sería en plural. Son varios, pueden ser varios. Mostrar usuarios. Invocamos. Debemos pasar como argumento el objeto conexión. Ok, ahora sí creemos el código para modificar un usuario. Para modificar un usuario necesitaremos esta misma información. Solicitar al usuario el ID del usuario, el nuevo nombre. Necesitamos el ID porque queremos saber cuál va a ser el usuario a modificar. Por convención, aquí hemos simplificado las cosas, por convención estamos estableciendo que esta es la llave primaria, pero no hemos establecido que de forma concreta sea la llave primaria, solamente es una convención. En un ejercicio próximo explicaremos eh, cómo establecer un campo, una columna como llave primaria. Listo. Entonces, le solicitaremos al usuario el ID del registro a modificar y tendremos la posibilidad de modificar tanto el nombre como la clave. Entonces,
Aquí voy a encapsular esto en una función, puede ser, para no repetir este código, porque en su defecto tendríamos que copiar y pegar aquí. Entonces nos genera un montón de código que se puede, digamos, simplificar. Hagamos lo siguiente. Escribamos aquí una función que se llame solicitar datos usuario. Listo, entonces aquí dentro de esa función pegamos el código. Necesitamos ajustarlo. A ver, creo que así ya queda bien. Y al final retornamos una tupla, que sería el ID del usuario, el nombre y la clave. Eso es lo que retornamos de esta función solicitar datos usuario. Entonces aquí nos podemos deshacer de esta parte del código, nos queda más breve. Capturaremos el valor que retorne la función capturar, se me olvidó el nombre, solicitar datos usuario, y aquí en lugar de pasar esto de forma independiente indicamos únicamente usuario, porque lo que retorna la función solicitar datos usuario es una tupla y eso es lo que espera la función crear usuario. Listo. Necesitamos nuevamente solicitar los datos del usuario. ¿Sí? Ahí ya no estamos duplicando ese código, lo estamos reutilizando por medio de esa función. Aquí ya tendríamos el usuario, necesitamos ahora pasar al siguiente paso, que es el de actualizar, el paso de este ejercicio. Indiquemos aquí def actualizar usuario. Entonces tendríamos la conexión y el usuario a actualizar. Creemos la sentencia de actualización. Definamos la variable SQL. Indiquemos aquí update, el nombre de la tabla, que sería usuario. Y ahora necesitamos indicar los campos, las columnas a actualizar. Entonces tendríamos el nombre. Aquí colocaremos un valor. Esto es un placeholder, un receptáculo donde va un valor. Y la clave, aquí también colocamos un receptáculo y ahora una condición en donde el ID sea igual a algo. También va un receptáculo. Listo. Punto y coma. Entonces estamos actualizando la tabla de usuario y estamos modificando concretamente los campos, las columnas nombre, clave, en donde se satisfaga esta condición. Listo, entonces ahora obtengamos un objeto cursor, indiquemos aquí conexión.cursor, aquí invocamos la función cursor y ahora decimos cursor.execute, pasamos la sentencia a ejecutar y los datos es lo que hay en usuario. Pero aquí pasa algo, debemos seguir este orden, primero iría el nombre, la clave y el ID, pero en la tupla está ID, nombre, clave, que es lo que retorna la función solicitar datos. Entonces aquí tendríamos que, digamos, modificar ese orden. Pasamos como segundo argumento una tupla. Entonces, desde usuario necesitamos primero el nombre que está en el índice 1, la clave que está en el índice 2 y el ID, finalmente el ID que está en el índice 0. Debemos respetar este orden. 1, 2, 3. Entonces, primero el nombre, primero la clave, luego el ID, en ese orden. Creo que eso ya sería todo. Podemos ejecutar este código, pero debemos invocar la función actualizar usuario. Pasamos la conexión y el usuario a actualizar. Ok. Entonces, a ver, mostrar usuarios. Después de que crea el usuario, se muestran los usuarios. Volvemos a mostrar
los usuarios después de la actualización. Listo. Podemos ejecutar. Ahí va. Nos pide que creemos un usuario. Indiquemos 1001. Daniela. Ese sería el nombre. La clave. Escribamos Dani 2020. Listo. Entonces tenemos ese registro. Observemos. Es el registro que acabamos de crear. A continuación, ingresamos el ID del usuario a modificar, 1001. Ahora escribamos aquí que el nombre sea Daniela Ortiz, la clave Dani. Y presionamos Enter para que se realice la actualización. Listo. Aquí ya tenemos el registro actualizado. Cuando volvemos a invocar la función mostrar usuarios, nos muestra los datos recientes después de la actualización. Genial. Llegamos al final de este ejercicio SQLite. Hasta la próxima de este ejercicio Python con SQLite.